Shalom, Javerín Yekerim. Bienvenidos a este nuevo programa de Torah Ayom, Torah Hoy. Y en nuestro segundo programa tenemos a un invitado muy especial. Nada más y nada menos que al profesor César Silva, director del Centro de Estudio Limud, profesor de hebreo clásico y arqueología bíblica. Aunque sé que su currículum es mucho más extenso, que vamos a dejarlo muy corto para no quitarnos todo el programa. Bienvenido, profesor César. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. En este programa queremos hablar de algo muy interesante. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Actualmente vemos que por el uso de la tecnología y las nuevas exploraciones arqueológicas, la información está al alcance de todos. Muchas personas tienen acceso a manuscritos, a hallazgos científicos, pero no todos tienen la capacidad de digerir esta información. Y por eso llegan a institutos con personas especializadas como el profesor César, que lo forman en esta área. Lamentablemente, hemos visto que actualmente también se ha levantado mucha oposición a este tipo de estudios, ya que consideran que atentan contra la fe. Entonces, para comenzar en esta pequeña conversación con nuestro estimado César, ¿nos puede decir de forma superficial qué son las ciencias bíblicas? Bien, Emanuel, reitero mi gratitud a la invitación que me extendiste para estar aquí en tu programa y saludo con mucho afecto y cariño a todas las personas que se van a unir con nosotros a través de la exposición que hacemos el día de hoy. Pues bien, las ciencias bíblicas eh, son, como su nombre lo indica, disciplinas científicas aplicadas al mundo de la Biblia. Es decir, disciplinas que no nacieron siendo bíblicas, sino que más bien de manera independiente nacieron, se desarrollaron y cada una de ellas tiene su propia metodología, protocolos de trabajo, y estas ciencias o disciplinas luego han sido aplicadas a el estudio de la Biblia. Excelente, excelente. Sí, vemos como hay un marco de ciencias que se conjugan en ella, arqueología, estudio textual, sociología, porque es importante no solamente ver la parte histórica, arqueológica, sino también qué pensaban, qué vivían, qué sentían las personas en aquella época. Una pregunta más puntual, ¿usted cree que las ciencias bíblicas atentan contra la fe? No, yo particularmente no. Eh, es que la matemática atenta contra la fe. No, la física atenta contra la fe. No, las ciencias en general son parte de nuestro progreso y desarrollo como especie humana. Si tú y yo, querido Emanuel, estamos charlando por este medio, es por el desarrollo tecnológico y científico de nuestra especie. La última vez nos vimos en persona, creo, hace como 4 o 5 años, y ahora me da mucho gusto volver a verte. Entonces, nosotros como especie intentamos utilizar los medios y recursos naturales que tenemos a disposición en nuestro planeta con la finalidad de poder comprenderlo y utilizarlo en beneficio para toda nuestra especie. Es así que pues hay muchísimos descubrimientos, inventos, etcétera. Pues bien, al igual que las disciplinas que mencioné de manera ejemplar, las hay, es decir, existen disciplinas que están vinculadas más bien al estudio humanístico, al estudio, lo que se llama generalmente ciencias blandas o inexactas. Estas son ciencias no rígidas como la matemática o la física, sino más bien son ciencias de exploración, en donde por ejemplo, se explora la vida del hombre en el mundo antiguo, como a través de los restos materiales que quedaron de su paso por este mundo. Vale decir, manuscritos, eh, arte, epigrafía,
es decir, escritura antigua en una superficie sólida, como la piedra, el marfil, etcétera. Las construcciones, es decir, todo lo que el hombre antiguo dejó, esto con el paso del tiempo algo se perdió y algo quedó. Entonces, todos estos vestigios que tenemos nos sirven a nosotros para poder interpretar la vida del hombre antiguo, qué comía, cuánto tiempo vivían. Es muy interesante, por ejemplo, saber que en la época de la Biblia la gente solo vive de 25 a 30 años. El 90% de las personas mueren antes de esa edad incluso, 23, 22, 25. Y pues bien, entonces, estudiando con diligencia y con disciplina, por supuesto, y mucha seriedad, estudiando los restos materiales del hombre antiguo, podemos reconstruir más o menos ese mundo, aquel mundo que ya no existe, como el mundo de la Biblia, por ejemplo, y una vez que esto vuelve a cobrar vida, esto nos permite a nosotros en la comprensión de la Biblia a un nivel no especulativo, sino más bien mucho más cercano a la realidad. Excelente, sí, justamente coincido mucho contigo. Generalmente muchas personas preguntan, bueno, ¿y por qué la Biblia habla tanto de viudas y no de viudos? Entonces no entienden el contexto social que se vivía en esa época. Las niñas se casaban muy jóvenes, cuando el hombre que tomaba a la niña ya era muy adulto y su periodo de vida era muy corto, entonces era la probabilidad de que el hombre muriera primero, y por eso se habla mucho de que socialmente hay que atender a la viuda, que era lo más común ver en aquella época. Fíjese, con todo este panorama de estudios hay algo que se llama la crítica textual o la crítica bíblica. Y muchos lamentablemente lo toman como criticar la fe o criticar a Dios, porque no ni siquiera saben qué significa la palabra crítica y piensan que criticar es algo negativo. Criticar es sencillamente objetar. ¿Qué nos habla usted sobre qué es la crítica bíblica o la crítica textual y cómo sirve como herramienta de estudio profundo en las escrituras? Bien, habría que hacer una precisión a nuestros queridos seguidores o televidentes o suscriptores a tu canal. Y una cosa es la crítica literaria y otra es la crítica textual. Son dos cosas diferentes. La crítica literaria lo que hace es examinar todo el texto como un tejido textual. Todo una porción a través de, por ejemplo, tomando en cuenta el género literario o un análisis semiótico, en fin. Es decir, una cosa es analizar el texto, estilo, palabras importantes que el autor suele mencionar y que te hablan de él, de su personalidad y su modo de ver a Dios. Y por otro lado está la crítica textual. La crítica textual solo se hace a través de los originales, hebreo o arameo, para la Biblia judía o Antiguo Testamento, llamado así en Occidente, y en griego para la Biblia cristiana, el Segundo Testamento, el Brit Hadashah, o como se llame en otros lugares, el Nuevo Testamento. La crítica textual lo que hace, en breves palabras, es la comparación de manuscritos, reitero, originales, antiguos, los compara con la finalidad de establecer cuál fue el texto original, el texto madre. Porque hay muchos textos, muchísimos, que han llegado hasta nosotros producto de algún tipo de manipulación, sea por los masoretas, en donde ellos a veces cambian algunas palabras que ellos consideran son incómodas para la fe judía, o en otros casos los escribas más antiguos de la época de Jesús
para atrás, donde también hay palabras que se cambian, a veces pensamientos completos que se cambian porque, reitero, son incómodos para la fe de Israel y por tanto es mejor suprimir aquel texto y colocar otra cosa o a veces simplemente eliminarlo. Entonces, a veces a nosotros nos ha llegado así, ya movido el texto, ya maquillado. Sin embargo, cuando hacemos comparación con textos que no se habían maquillado, entonces podemos ver, casi como por el túnel del tiempo, podemos ver cuál era el texto original, que no estuvieron de acuerdo los escribas y dijeron, esto hay que sacarlo. Y por ejemplo, uno de las fuentes de la crítica textual, se llaman técnicamente testimonios, una de las fuentes son los rollos de Qumrán. Y dado que Qumrán estaba fuera de Jerusalén y sus manuscritos y su biblioteca, su acervo intelectual, no pasaba por el filtro de Jerusalén, entonces, pero ojo, ellos habían sido sacerdotes de Jerusalén, entonces no tenían a quién rendirle cuentas. Y muchos de los textos que nosotros hoy revisamos, tal como nos llegaron, cuando se hace un contraste con los manuscritos de Qumrán, por ejemplo, a veces con la Septuaginta, a veces con el Pentateuco samaritano. Entonces, cuando uno hace el contraste o comparación, se da cuenta que el texto tenía otra forma y no la forma como nos llegó. Voy a poner un ejemplo para que nuestros queridos televidentes puedan entender. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 30, dice algo extremadamente fuerte, Immanuel. Dice, bueno, la historia comienza desde el capítulo 17 de Jueces, pero ya al final del 18 dice algo que nadie quiere leer. O sea, mucha gente quisiera romper esa página de la Biblia y ponerla debajo de su alfombra. ¿Por qué? Porque en ese pasaje dice, en el texto hebreo, dice que Moisés tuvo a su hijo Gershón, a Jonatán, es decir, sus hijos y sus nietos. Y en ese texto se dice que fueron sacerdotes de ídolos en Tel Dan, o en la ciudad de Dan. Entonces, uno dice, wow, espérate. El padre del monoteísmo, aquel que recibió la Torá del Har Sinai, ¿cómo es posible que sus hijos hayan sido sacerdotes de ídolos? Pero el libro de Jueces, que es el libro más antiguo de toda la Biblia, no es el libro de Job como mucha gente piensa, el libro de Jueces es el libro más antiguo, esto se establece lingüísticamente, no voy a entrar en detalles de eso porque no quiero aburrir al respetable y querido público. Entonces, el libro de Jueces, que es el libro más antiguo de la Biblia, nos dice que aquel personaje era Moisés. Y Moisés tenía un hijo, un nieto, y sus sucesores, dice, todos fueron sacerdotes de ídolos hasta que Israel fue llevado cautivo, es decir, hasta que desapareció en el 721 antes de nuestra era. Es decir, desde que Israel nació en el año 1100 o 1200 hasta el 720, 500 años, dice ese texto, la descendencia de Moisés fueron sacerdotes de ídolos. Eso es una bomba atómica para las personas que pues tienen una imagen muy bonita de Moisés y sobre todo una imagen que solo tiene como fuente la Torá y no el libro de Jueces. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los escribas? Pues esto era súper incómodo. Tú sabes hebreo y seguramente algunos de nuestros participantes o de nuestros siguientes también. La palabra Moisés se escribe con una M, una Shin y una H. M, Sh, H. Lo que hicieron los escribas fue agregarle una letra N entre la primera M y la segunda Shin.
le agregaron allí una N para que suene Menashe o Manasés. Y lógicamente con esto están evocando en el imaginario colectivo israelí antiguo al idólatra rey Manasés. Entonces quieren librar de alguna manera la imagen de Moisés, pues es muy ofensivo y sobre todo, más que ofensivo, doloroso saber que esto fue así. Entonces lo que hacen ellos es agregar una letra que no era parte del documento original para salvaguardar la memoria bendita de Moisés. Independientemente que haya existido o no, ellos quieren salvar la memoria de Moisés. Y le agregan esta letra. Pero cuando nosotros revisamos otros documentos antiguos, vemos que el texto original decía Moisés. Y de hecho, el texto describe que el hijo de Moisés es Gersón, tal como lo dice la Torah luego. O sea, de que fue Moisés no había duda. Entonces lo que intento decir es que hay muchos textos, muchos en verdad, que han experimentado una edición posterior. No le quiero llamar manipulación porque puede ser malinterpretado, pero hay textos que han experimentado una manipulación, querido Emanuel, por sesgos religiosos. Esto no le conviene a mi fe, lo saco o lo cambio. Es decir, esto no solo pasa en Latinoamérica y con algunas denominaciones cristianas, que es muy frecuente, sino también pasa en el seno del mismo judaísmo antiguo. Esa es la crítica textual. Y solamente para sellar aquí la idea, si me permites, los análisis que se hacen con criterios, los análisis que se hacen con criterio académico, con disciplina y con diligencia, nunca van a llevar a una persona a perder la fe. Porque el estudio científico serio, que lo único que va a lograr en nosotros es llevarnos a una mejor comprensión del mundo de la Biblia, donde vivieron los profetas, los reyes, o Jesús de Nazaret, o Yeshua, o Yehoshua, como también se le llama, y la vida de los apóstoles o los estudiantes de Jesús. Entonces, entender el mundo antiguo es de capital importancia para poder comprender la Biblia y para poder aplicarla hoy, porque hay cosas que ya no se pueden aplicar, evidentemente, pero hay cosas que sí. Y esto no pasa por el ámbito o por el terreno de la fe. Yo siempre a los estudiantes les digo que ambas son como las vías de un tren, son paralelas y necesarias para la vida de una persona. Hay gente que solamente puede estudiar la Biblia sin tener fe, seguramente, y seguramente no lo va a hacer mal, porque como profesional lo puede hacer muy bien. Pero yo tengo mi punto de vista particular, subjetivo, por cierto, y lo que nosotros promovemos en Limud es el estudio serio, un pie en la ciencia, en la razón y en el estudio analítico, y otro pie en la fe, en la espiritualidad y en la práctica de los valores bíblicos. Es decir, eso es lo que nosotros promovemos. Los estudios de esta naturaleza realmente nunca deberían llevar a una persona a decir Dios no existe, pues no estudiamos a Dios, no hay manera. La ciencia solo estudia los restos materiales humanos, así que eso no te puede llevar a decir que Dios no existe. Maravilloso, maravilloso. Sí, hay que apartarse un poco del idealismo y romanticismo, porque generalmente la fe se sostiene bajo premisas que quizás no son verificables o no fueron ciertas. Nosotros siempre decimos que la fe se debe sostener por conocimiento. A mayor conocimiento, mayor fe. Pero un conocimiento integral, analítico, más objetivo. Yo me acuerdo que una vez me preguntaban si yo pensaba que Moshe escribió todo el Pentateuco, y yo decía que no.
y me atacaron de manipulador o de que quería atacar la fe. Pero tanto por la evidencia interna o externa podemos llegar a conclusiones muy diferentes a las que enseña la religión. Moisés es el autor de todo el Pentateuco, pero es una afirmación que no está ni siquiera en el Pentateuco, es una afirmación externa, producto de un romanticismo, de querer ver las cosas con una perfección. Y yo creo que ayuda a fortalecer lo que uno cree y lamentablemente personas como tú terminan siendo objeto de ataques de los que precisamente no quieren salir de ver las cosas y tomar la ciencia como una herramienta de fe, una herramienta de estudio. A veces se ha tratado de divorciar estas dos vertientes, pero fíjate, este programa es muy interesante, el programa 2. En el Midrash se dice que la letra Bet representa la unión de dos entidades que se unen para fortalecer, de ahí donde viene la palabra Ab, Aleph Bet, que significa padre, y la palabra Ben, hijo, Ben Nun, cuando la une forma roca, Eben, o sea, la fortaleza que da justamente unir estas dos vertientes, y de verdad que maravilloso cómo lo expresas. Para seguir un poco más con el tema, en la arqueología bíblica, o de manera muy superficial, quizás tú no amplíes un poco más el tema, se habla de que hay principalmente dos escuelas, una que habla del minimalismo y otra del maximalismo. Algunos ven simplemente el estudio arqueológico de la Biblia hebrea como algo sencillamente limitándolo a lo histórico. Otros ven que todo es perfección, de que todos los acontecimientos que están en la Biblia son tal cual como lo cree la religión. Por ejemplo, si yo creo que Adán existió y que Abraham existió, entonces yo cuando haga mis estudios voy a buscar eso. Y aunque algo no coincide históricamente, yo se lo voy a adjudicar a esto para tener la razón. Entonces, bajo estas dos líneas, o si hay otras, que tú no puedes explorar al respecto, ¿por cuál te inclinarías tú? Bien, durante las décadas pasadas, querido Emanuel, una parte de los estudiosos externos al mundo de la arqueología inventaron esta clasificación de maximalistas y minimalistas. ¿Quiénes o qué significa esto? Los minimalistas son, para estas personas que formularon estos conceptos, son los que dicen que muy poco de lo que pasó en la Biblia fue real o histórico. Es decir, minimizan la historia bíblica y por eso se les llama minimalistas, según este concepto. Y maximalistas sería precisamente lo antagónico, es decir, aquellos que creen al máximo en la historicidad de la Biblia tal como dice. Entonces, le pusieron estas etiquetas, pero ahora dejemos esto de lado. En realidad, tal cosa nunca ha existido como tal en la arqueología. Como en cualquier otra área del saber humano, no existe el blanco y el negro. Existen una infinidad de matices entre el blanco y el negro. Por tanto, en la arqueología es igual. Vamos a ver. Cuando uno está en una exploración arqueológica, se hallan artefactos, ¿bien? Los cuales se datan mediante algunas pruebas físico-químicas. Entonces, el arqueólogo lo que hace es mirar el artefacto y decir, pues yo creo que esto sirvió, dado el contexto, dado la época, yo creo que esto sirvió, por ejemplo, como un plato de uso ordinario, donde tomaban su comida y comían. Pero otro puede decir, por ejemplo, no, yo creo que ese plato fue de uso ritual, no es de uso ordinario. Y puede tener su punto de vista y además de ello puede sustentarlo. El otro, igual. ¿Qué es lo que intento decir con este sencillo ejemplo? Que la arqueología es una ciencia
en constante expansión, que se autocritica y se autocorrige en su propio seno. Por eso que difícilmente podríamos simplemente decir este arqueólogo es minimalista o es maximalista, porque entre el blanco y el negro hay 150 matices de gris que también existen en la arqueología. Los arqueólogos mismos a veces no están de acuerdo, están mirando ambos un mismo yacimiento, una misma edificación, los dos tienen a la mano las mismas pruebas de radiocarbono, etcétera, etcétera, pero las conclusiones son diferentes. Este es muy interesante. Entonces, uno, como pasa en Hatzor, por ejemplo. En Hatzor, en el norte de Israel, casi llegando a Galilea, o mejor dicho, junto a Galilea, hay una excavación que dirige el profesor Amnon Ben-Tor. Y Amnon Ben-Tor interpreta, por ejemplo, la destrucción de Hatzor. Él dice que lo hicieron los israelitas de la época de Josué. Él es un renombrado arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ganó el premio Israel hace 1 o 2 años, Amnon Ben-Tor. Pero al mismo evento, al mismo emplazamiento arqueológico, otros arqueólogos le dicen que no es posible que esto haya sido destruido por los israelitas, sino más bien por una sublevación interna de la gente que vivía ahí, que ya no soportó el sistema feudal de aquella sociedad y entonces irrumpió en los palacios estatales, hicieron pues un destrozo y luego huyeron a las montañas. Y ambos tienen cómo probar aquella afirmación. Entonces, lo bonito a veces de la arqueología es eso. La arqueología tampoco da verdades. La arqueología sugiere estos hallazgos a mí me sugieren que esto sucedió en tal época y que pudo haber significado aquello. Y bien, pues el arqueólogo no vivió en esa época. El arqueólogo está intentando aproximarse. Y el mundo antiguo es como un gran rompecabezas de 2000 piezas, pero solo tenemos 200. Nos faltan 1800. Y por tanto, hay mucho que está vacío en el rompecabezas. Así es que no queda más que especular. Así es que, tu pregunta era finalmente, ¿a cuál de los puntos de vista me adhiero yo? Yo realmente no tengo un punto de vista para ponerme en un lado o en el otro. Yo, al igual que muchas personas que somos aficionados a la arqueología, porque yo no soy arqueólogo, pero soy un gran amante de la arqueología y de hecho hacemos arqueología cada año en Israel, intento ver también con la mayor objetividad que me sea posible, pues eso es casi imposible ser objetivo, pero intento dejar mis prejuicios y los conocimientos previos que tengo sobre lo que se va a estudiar y leo, me informo sobre todo lo escrito de un lado y de otro y de otro y de otro, y entonces trato de sacar mis propias conclusiones. Yo, además de esto, animaría con mucho cariño y con esmero a tu público para que en realidad no tengan ningún tipo de reserva. La arqueología no quiere destruir la Biblia, no le interesa la Biblia. En última instancia, la arqueología no necesita la Biblia para existir. La arqueología es una disciplina independiente. Entonces, y cuando un arqueólogo te dice esto no pasó, es porque no hay evidencia de ello. Pero no es porque quieran destruir la fe de alguien. Al arqueólogo no le interesa destruir la fe de nadie. Es un profesional que está haciendo su trabajo. Pero hay que entender que la disciplina de la arqueología nos ha abierto los ojos durante las últimas 3 o 4 décadas, al menos en Israel, y durante los últimos 200 años en todo el Medio Oriente,
sobre cómo vivía la gente del mundo de la Biblia y realmente es asombroso. Es una ciencia que deja mucha dicha, mucha satisfacción, porque cuando empiezas a entender los relatos en el contexto lingüístico, cultural, que fueron generados, entonces realmente la alegría es extrema. Excelente, sí, me gustó mucho eso que dijiste, no todo es blanco y negro. A veces hay que alejarse de esa falacia de que si no es esto, es esto. Cuando en realidad debemos estar en continua revisión. Por ejemplo, Rabiek Diel, que es traductor también de textos, cuando se encontró el Mateo hebreo, el Toldo Yahushua, eso abrió muchas perspectivas y muchos conceptos que se tenían se subordinaron a lo que el texto hablaba y a lo que el estudio histórico, arqueológico mostraba. Entonces es interesante porque a veces yo le digo a las personas que no necesariamente hay que ser un erudito y tener acceso a muchas herramientas, también son ejercicios mentales. Si te dicen, por ejemplo, los muros de tal ciudad los estudió un chofar, porque tienes que imaginarte que quizá el sonido de chofar generó una vibración sobrenatural que nos destruyó. No puedes pensar sencillamente que el chofar es un instrumento también de guerra y que es un llamado a las tropas a ir a arrasar. Obviamente, el sonido del chofar hizo la destrucción. Incluso en Israel hay un programa de televisión que es un poquito de sátira llamado Yehudina Bain, los judíos vienen. Y ellos muestran que, por ejemplo, el relato de Moisés, cuando se levanta Coras y dice se lo tragó la tierra, una plaga los mató y se lo tragó la tierra. Ellos de forma jocosa ponen que, bueno, les cortaron la garganta a todos y los internaron en fosas comunes. No es algo imposible de creer, es algo más bien que trata de trasladar la historia a lo que verdaderamente sucedió y muchas personas entonces lo ven como un choque. Yo lo veo más bien como que, bueno, son ejercicios mentales de pensar que somos humanos. El profesor Royman decía, muchas personas creen que el pueblo de Israel se creó en la luna. O sea, es un pueblo que evolucionó, que se creó, que tuvo un origen, que tuvo contacto con muchas culturas y que en cierto modo no escapa de la asimilación de muchas cosas o de prestar o de asumir conceptos que existían, o historias, o leyendas, o incluso mitos. Entonces, esa creencia idealista o romántica, como le llamo yo, de creer que es algo que bajó de la nada y creció solo, incluso el idioma hebreo. El hebreo se originó de la nada, es el idioma sagrado. Y entonces vemos que el idioma hebreo comparte raíces semíticas, viene, se origina de esto, de lo otro, nos ayuda a comprender y a entender justamente todo lo que estaba viviendo. Hay un dicho que dice, muchas personas piensan como hablan, y hasta la forma de escritura en los diferentes manuscritos y textos nos hablan. Entonces es interesante, es apasionante, es adictivo, por así decirlo. A mí me encanta mucho. Permíteme decir algo más en referencia a lo que señalas. El producto, es decir, la gente tiene una idea errónea, inadecuada, inexacta de la naturaleza de la Biblia. Pero esta idea no le viene de gratis, no nacieron con esta idea. Esta idea fue implantada, fueron educados, adoctrinados para que piensen esto. ¿Y qué cosa les han metido en la cabeza? La Biblia no se equivoca, la Biblia la dictó Dios. Entonces, cuando uno dice esto no pasó o esto no sucedió realmente, dicen que acaso tú estás poniendo en tela de juicio a Dios, que entonces tú estás diciendo que Dios se equivoca y no, por ahí no va el asunto. Por ejemplo, hay relatos en la Biblia que no sucedieron tal como los dice la Biblia. Es más, no sucedieron nunca. Entonces, alguien dice, y te lo digo porque esto pasa en mis cursos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos cursos con un grupo muy nutrido de personas de toda Latinoamérica, entonces la representatividad del pensamiento latinoamericano de todos los países está ahí en esas clases. Entonces, generalmente, sobre todo los estudiantes cuando recién empiezan, se ven confrontados con esto. Por ejemplo, yo les digo, el libro de Jonás es una novela, no es un libro histórico.
Pueden discrepar conmigo y tus televidentes también, pero permítanme que les explique por qué. Yo afirmo que es una novela. En primer lugar, porque los nombres de de las ciudades, los personajes y de todo lo que está allí son simbólicos. Y bueno, hay una gran cantidad de elementos allí que son inconsistentes con la historia real, como la conocemos, la historia de Asiria. Pero eso le interesaba un pepino, y discúlpame que diga esto, pero le interesaba esto un pepino al autor. Es decir, le interesaba muy poquito. ¿Por qué? Porque la finalidad del libro de Jonás no es transmitir historia, no es transmitir fechas precisas, ni lugares, ni fuentes, porque los autores no son historiadores. Los autores quieren transmitir mensajes, mensajes acerca de Dios. Entonces, el autor pone en manos, de un tal Yoná ben Amitai, que significa la paloma y hijo de Amitai, que viene de la palabra Emet. Amitai significa mi verdad. Yoná ben Amitai pone en labios de una paloma que era ya para el siglo V antes de nuestra era, era el animal vinculado a Dios, a la divinidad. Pone en este personaje un mensaje de arrepentimiento a un pueblo no judío. Lo que el autor intenta decir en brevísimas palabras, porque no vamos a analizar todo el libro, es: Yahvé no es exclusivo de los judíos. Yahvé no ama solo al pueblo judío. Yahvé ama a cualquiera, incluso a los hombres más despiadados del mundo antiguo, como eran los asirios. Incluso a ellos, Yahvé, Jehová, Hashem, Adonai, como quieran llamarle, también a ellos los ama. Entonces, Yoná, que representa al típico judío de la época, Israel céntrico, etnocéntrico, que decía solamente Yahvé es nuestro, solamente nosotros amamos a Yahvé, y que entonces se molesta diciendo, ya sabía que tú los ibas a perdonar. Entonces, esto intenta mostrar qué es lo que piensa Israel, representado en Jonás, y qué es, a ojos del autor, qué es, cómo es el corazón de Dios. Es un Dios que ama a todas sus criaturas, porque lo dice al final: ¿quieres que destruya a 120,000 personas y a los animales? Es decir, para el autor de la Biblia, Dios también se preocupa por estos animalitos. Ahora, el mensaje es maravilloso, es lleno de ternura, es un mensaje que te interpela, que te hace pensar: ¿acaso Dios está solo en mi iglesia también? ¿Qué tal si aquellos a quien yo llamo malvados, etcétera, como los asirios, Dios también los ama? Es un mensaje que te interpela, que te invita a dialogar. Y cuando tú dices que no es histórico, a la gente parece que más le gusta que fuera histórico, porque se pierde todo lo bello del mensaje, se pierde todo lo hermoso del mensaje. Y sin ir muy lejos, así enseñaban todos los maestros de Israel. Y un caso ejemplar es Yoshua, es decir, Jesús, llamado en Occidente. Cuando él está caminando por un campo, ¡pum!, se le ocurre la parábola del sembrador. Había un sembrador que echó la semilla en un lugar fértil, el otro en un lugar pedregoso, y se la inventó sobre la marcha mientras iba caminando. Pasa por la ciudad y ya sé, me voy a inventar ahora la parábola de las 10 vírgenes insensatas. Entonces, y él, donde va caminando, va inventando. Está en el mar de Galilea y dice: ya sé, como acá la gente es pescadora, me voy a inventar alguna parábola de pescadores de hombres, etcétera. Entonces, él
sabiendo su público, sabiendo los elementos geográficos y culturales que tiene, inventa, formula parábolas con la finalidad de interpelar a su público. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién fue su prójimo en la parábola de el hombre que estaba herido? Ese hombre se lo inventó Jesús en el momento. Y entonces, ¿acaso vemos en alguno de los llamados evangelios? ¿Acaso vemos algún estudiante de él, Shalías, apóstolo, o como lo conozcan en Occidente, diciéndole, mira, mira Jesús, como lo que tú estás diciéndome, te lo has inventado, yo no voy a hacer caso? No, ellos saben que Jesús se la está inventando, pero hay un objetivo supremo, y es transmitir el mensaje, interpelar a la gente, interpelar sus corazones, para que sean mejores seres humanos el uno con el otro. Y eso es lo que pretende Jonás también. Decir que el libro no muestra o no es histórico, no significa que el libro pierda su calidad o su condición de libro sagrado. No, significa que nos enseñaron a entender mal y que nos dijeron en Occidente, toda la Biblia es histórica, como si allí estuviera el valor bíblico. Y el valor bíblico no está en historicidad, sino en transmitir las dulces verdades de la fe de Israel. Y eso es maravilloso, de verdad que es una invitación a extraer ese mensaje divino, exceso, que incluso se aplica a nuestros tiempos muchas veces, porque es una forma figurada de transmitir una idea, pero también que trascendiera en el tiempo. Y lamentablemente los círculos cerrados, dogmáticos, quieren limitarlo todo a pensar que es histórico y ahí murió. Y hay una gran pérdida ahí, Emanuel, una gran pérdida. E incluso, tú sabes que yo discuto, me gusta mucho discutir sobre temas de la Torá. A veces uno habla de la circuncisión, habla de los korbanot, de los sacrificios, incluso el mismo Shabbat. Y mientras que hay círculos que piensan que todo es mandato divino, incluso alegan a decir, como enseña la ortodoxia, que desde Adán esos mandamientos fueron dados por el Creador. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Sí hay un mandato divino desde Adán? ¿O los korbanot, los sacrificios, la circuncisión, el Shabbat, es algo heredado a Israel producto de contacto con otros pueblos? ¿Qué nos hablas de eso? Mira, yo me río porque me parecen explicaciones muy simpáticas las que hacen a algunos sectores del judaísmo, diciendo que, por ejemplo, que las leyes de la Torá se dieron a Adán o cosas por el estilo. Son explicaciones muy simpáticas, muy ingenuas. La gente que las formula no lo hace con maldad, lo hace con insuficiencia para explicar o conocer. No conocen, no están bien informados. A ver, sucede que, como tú bien citaste, el profesor Adolfo Reutemann, quien es, no nos olvidemos, rabino, graduado en el Seminario Rabínico Latinoamericano, pero además de eso, es un académico y ha desarrollado su vida profesional por ahí, y actual conservador de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén. Él mencionó en una entrevista precisamente con Nadia Catán de México y le dice, el pueblo judío, al igual que todos los pueblos, se desarrolla en un entorno cultural. Es decir, impacta a algunos y es impactado por otros. Esta interacción que tuvo el pueblo de Israel es importante. Además, él menciona, Israel no cayó del cielo. Israel no es una nación de ángeles. Es una nación como cualquier otra del planeta, con virtudes y con defectos. Así de simple. No son más ni menos que otro pueblo. Son iguales a cualquier país del mundo. Ahora, lo que intento decir aquí es lo siguiente.
El pueblo de Israel se desarrolla en un entorno y en una región geográfica muy convulsionada. Tiene en el suroeste a Mitzrayim o Egipto, tiene en el norte a Siria y al reino de Hatti, y tiene al este a Babilonia y a Persia, lógicamente cada uno en su tiempo. Y estos grandes reinos, y estos grandes reinos influyen directamente en la cultura de Israel. Y entonces, cuando Israel es impactado culturalmente por alguna de estas sociedades, ellos consideran que ellos, es decir, los grandes imperios, tienen prácticas que deben ser tomadas en cuenta y que ellos deberían también adoptar si quieren ser mejores. Una de ellos, una de ellas, por ejemplo, es, a ver, un segundo. Bien, una de ellas es, por ejemplo, eh, las culturas babilónica y que impactan con el antiguo Israel. El Shabbat era una antigua costumbre babilónica, mucho más antigua que Israel. 1000 años antes que Israel ya estaba Babilonia en Medio Oriente. Pero lo que hace Israel es, lo voy a decir de una manera muy corta, lógicamente, es tomar aquella costumbre, se la llevan, la resignifican, la pasan por el tamiz de su Dios y se implanta como nueva forma de vida. ¿Esto le quita mérito al Shabbat? No, no le quita mérito, porque la finalidad del Shabbat, como la Biblia lo expresa en numerosos versículos, es, por ejemplo, tener un tiempo para la meditación, para, para instruirse con Dios, para pasar un tiempo de calidad con la familia, para el descanso natural del cuerpo después del trabajo. Y el Shabbat no se ve afectado por eso, de ninguna manera. Pero debemos de entender que pues Israel no cayó del cielo con todas sus leyes. Muchas de estas son tomadas, muchas de esas son tomadas de otros pueblos. Y lógicamente ellos la resignifican, le dan un nuevo significado. Y es algunas prácticas de aquellos, estaba dedicada al dios Marduk o el dios Amón o etcétera. Ellos dicen, mira, esa práctica está interesante y esa práctica debemos también aplicarla, pero no vamos a decir que nos la dio Marduk ni que nos la dio Amón, sino que nos la dio Hashem. Y entonces formulan la ley y dicen, bueno, esta práctica nos la ha dado Hashem, y la ponen en práctica y hacen de su sociedad una sociedad mejor, que es lo que nosotros haríamos. Yo pongo siempre un ejemplo, mira. Eh, yo vivo en un país, como la mayoría de Latinoamérica, donde la gente es indisciplinada y a veces no somos muy educados. ¿Qué significa esto? Que en, cuando uno va a cruzar la calle, la pista donde pasan los carros, generalmente los carros no paran. Uno tiene casi que torear al carro para poder pasar. Y no hay respeto por el que está a pie de parte del conductor. Cuando uno está en Europa, por ejemplo, eso no sucede. Cuando uno está en Europa, así no haya un semáforo, el auto para y te hace así, por favor pase. Es decir, respeta. Si yo hubiera sido, por ejemplo, presidente, ¿qué haría? Veo esa costumbre y digo, wow, qué bonita costumbre, porque aquella costumbre busca el respeto de la gente. La vengo y la traigo y la implanto en mi país. ¿Por qué? Porque veo que Europa funciona mejor, mi país no está funcionando bien por ahí. ¿Qué hago? Traigo soluciones de allá para acá. Eso también hizo Israel. Muchas de las leyes que están formuladas en la Torá, por ejemplo,
están ya 1000 años antes escritas en el código de Hammurabi, o algunas prácticas como las que tú dices, la circuncisión o el Shabbat. Y eso no quita el, la solemnidad de estos eventos, ritos o días, etcétera, no quita lo sagrado de estos días en absoluto, pero sí nos permite entender más bien y no creer de manera inocente o infantil que esto simplemente eh, fue dictado por Dios de un momento a otro, porque eso lamentablemente no sucedió. Esto es un proceso de simbiosis, es decir, dos pueblos que viven juntos y se benefician mutuamente. Y esto sucede mucho con Israel y Egipto, por ejemplo, o a veces con los babilonios. No le quita solemnidad, reverencia, ni sobre todo la esencia a ninguna de las cosas que hemos dicho. Sí, así es. Es una forma, yo creo que todas estas herramientas que tú promueves, enseñas, nos ayudan verdaderamente a ubicarnos en el hilo histórico correcto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Shabbat y de su origen, cómo se medía con las fases lunares, a muchos le pareció algo nuevo. Y yo decía, pero no es nuevo, es ver la forma antigua. Y cuando vi tu video que hablabas del Shabbat, y yo veo, mira, César lo, lo dijo, sentí que no éramos los únicos que estábamos rescatando esa forma de mostrarle al público cómo se verdaderamente se medía en la antigüedad y cómo el calendario, que llamamos el calendario de Moisés o lo que vemos en la Torá, encaja perfectamente. Pero uno lo ve como que atenta contra la fe y como dices tú, no, más bien muestra lo excelso, cómo la práctica en su esencia y su enseñanza tuvo un origen, pero la hemos mantenido a través de la tradición viva. Y conectarnos con eso nos ayuda a entender mejor. El profesor, creo que se llama apellido Shinan Avigdor, él justamente decía que cómo a veces vemos la Biblia, pero bajo una lógica rabínica. Se levantaron estructuras mentales de visualizar todo bajo una mentalidad que nos dicen, si no lo ves así, no es verdad. Entonces tenemos Talmud, tenemos Midrash, tenemos Haggadot, tenemos incluso autoridad rabínica que a través de, como dices tú, quizás no fue mala intención, quizás fue una forma de enseñar, pero venían un rabino y le decían, ¿cómo es posible que tú me digas que la Torah oral fue entregada a Moisés en el Sinaí cuando en el texto vemos lo contrario, que no existe una Torah oral, sino que existe unos mandamientos expresados y escritos? Y el rabino llegaba y decía, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y se inventaba algo que llamamos un Midrash Haggadah. Bueno, lo que pasa es que Moisés habló con Dios y Dios le dijo que era así. Y se enseña, y si vas en contra de eso, wow, eres hereje. Entonces estamos aquí, dos herejes hablando bajo la lógica rabínica. Muy interesante. Sí. Mira, no quiero quitar más tiempo porque quiero dejar espacio para una segunda entrevista donde toquemos temas más puntuales y más profundos. Pero antes de terminar, quisiera que le dieras unas palabras a la audiencia. Antes de eso, agradecerte por estar acá. Como bien mencionaste, nos conocimos en persona hace unos años en Perú. Espero volverte a ver, estrechar tu mano y hablar de estos temas en persona. Con la ayuda del creador sé que será así. Y quisiéramos también que le dijera a la audiencia qué curso tienen disponible, dónde pueden acceder los interesados. De todas maneras, en la descripción de este video vamos a colocar tus redes sociales, el link de Facebook y tu página web para que todos los que nos están escuchando puedan contactarte y inscribirse en esos cursos que verdaderamente yo los recomiendo como herramientas indispensables en un estudio bíblico integral, serio y coherente. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Eres muy generoso con tus palabras. Yo no quisiera invertir demasiado tiempo en nuestro centro de estudios, simplemente mencionar el nombre. El nombre de nuestro centro de estudios es Centro de Estudios Bíblicos Limud, y pueden buscarlo por ahí en las redes sociales. Sí quiero más bien invertir tiempo en decirle a la gente que se eduque, que se prepare, que investigue, que no trague entero todo lo que se les dice. Un maestro verdadero no les va a mandar a callar.
sino les va a decir, ok, investiguemos juntos. Si el maestro lo sabe, se los dirá. Y si no, el maestro investigará con ustedes. El espíritu del maestro es siempre intentar traer luz a sus a su grupo a su grupo de estudio. Entonces, y lógicamente ningún maestro sabe todo. Así es que yo les animo con todo el corazón que intenten siempre educarse, que investiguen, que no se queden con la interpretación, solamente una interpretación ingenua del texto, poco informada. Les garantizo que una interpretación de la Biblia con mucha información no tiene pierde, porque ven el texto de una manera mucho más hermosa desde el punto de vista de la historia y cultura y también desde el punto de vista ético-espiritual. Siempre hay ganancia, de eso no lo duden, siempre hay ganancia. Quiero además despedirme de ustedes, le agradezco la generosa invitación a mi querido amigo y hermano Immanuel. Deseo saludar también mediante esta última parte a todo el movimiento Nazratim y a los muchos amigos y hermanos en Venezuela y a todos los que nos vayan a ver en esta transmisión. Muchísimas gracias, querido Immanuel, nuevamente, y entonces nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, César. Hiciste recordar la frase de la Torá que dice, sean un pueblo de sabios y entendidos. En ningún momento dice creyentes. Seamos sabios y entendidos. Muchas gracias a todos. Shalom. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom.